Ahora les voy a mostrar dónde vivía el verdadero conde Drácula. La historia en Rumania tiene más de 2000 años. Sí, porque antes de Drácula, castillos, incluso dictadores, por aquí andaban los dacios. Y por eso el auto que fabrican acá en la actualidad se llama así, Dacia. La cosa es que luego los dacios llegaron aquí los romanos. Pasaron luego muchos siglos y en algún momento aquí en Rumania los locales dijeron, oye, ¿quién quiere ser nuestro rey? Así es que enviaron cartas a todas partes y desde Alemania les contestó Carol I. Él era un tipo elegante, con bigotito imperial y gusto por lo francés. Era bien refinado. La cosa es que llegó acá, a Bucarest, y se desilusionó, porque la ciudad no era tan lujosa, no era tan refinada como él esperaba. Así es que inmediatamente trajo arquitectos desde París, porque la idea era rediseñar la ciudad. La idea era, por así decirlo, subirle el pelo, que fuera como una pequeña París del este. Y por eso es que la ciudad tiene estos edificios que podemos ver. Miren, una arquitectura súper bonita, un estilo afrancesado clásico. Y en su momento esto era una cosa maravillosa. Pero estamos en Europa del Este y aquí las cosas no son como en París. Aquí la cosa es distinta. Esta es otra Europa. Una Europa diferente, donde no siempre todo funciona, donde los edificios no siempre están tan bien mantenidos, y eso lo podemos notar aquí en pleno centro de la ciudad, donde podemos apreciar un contraste bien marcado entre los edificios de estilo afrancesado y los edificios de estilo comunista. Porque eso fue otra época también de este país, el comunismo. El comunismo marcó profundamente a Rumanía y especialmente a su capital. Claro, lo podemos ver en la arquitectura. Mucho patrimonio fue demolido acá para levantar estos bloques de estilo soviético. Porque sí, el nuevo gobierno tenía la idea de cambiarlo todo, o sea, todo lo que se había hecho antes estaba malo, había que reformar partiendo desde cero. Se perdió mucho patrimonio acá. Justamente aquí en el Museo del Comunismo te cuentan esa historia. Y el tema no queda ahí, porque si bien tenemos estos edificios muy bonitos, ya en el nuevo milenio se comenzaron a construir edificios como ese, muy modernos, una geometría perfecta, pero claro, no tienen nada que ver con la historia de esta ciudad. Bueno, esto lo hemos hecho en varias partes, así que una vez más vamos a bajar por acá. Y esta estatua de acá se las regaló Roma hace ya varios años y luego fue muy conocida porque la movieron por distintas partes de la ciudad y nadie entendía por qué. Y resulta que era porque estaba llena de micrófonos que durante la dictadura comunista habían sido instalados por la policía secreta. Y este de acá es el edificio del Banco Nacional. Aquí hay una historia súper curiosa. Pasa que en los años 60 aquí hubo un robo bien grande. Entonces, en su momento lograron capturar a los ladrones y, curiosamente, les ofrecieron la libertad a cambio de que participaran en una película sobre el robo. O sea, que ellos mismos actuaran de ladrones. Efectivamente, la película la grabaron, pero nunca la lograron publicar. Debe estar perdida en algún archivo por ahí. Y bueno, cuento corto, los ladrones fueron sentenciados a muerte. Nunca les cumplieron eso de dejarlos libres. Curioso, súper curioso. Bueno, continuamos ahora en esa dirección. Seguimos conociendo un poquito de Bucarest. Miren, esta clínica se llama Nadia Comaneci. Ella es una estrella de acá de Rumanía. Es, yo creo que una de las personas más conocidas de este país, porque ha sido la única que ha logrado un 10, una calificación de un 10 en unos Juegos Olímpicos. Impresionante. Y obviamente aquí es súper recordada. Otro dato curioso de acá de Rumanía es que el tesoro nacional de este país sigue en Rusia. En una época en que había muchos conflictos, era normal que los países guardaran el tesoro nacional de sus países vecinos. Por ejemplo, aquí los rumanos guardaron por un tiempo el tesoro nacional de Polonia y luego se las devolvieron. Pero a los rumanos no les fue tan bien. Y bueno, quién sabe cuándo se los van a devolver. Miren, aquí estamos en una calle que va como en subida.
No es que todas las calles sean así, pero eso nos trae un recuerdo. Lo que pasa es que Bucarest está construida sobre sus propios escombros. Literal, porque aquí hubo un incendio enorme que arrasó con todos. Y sobre esos escombros, sobre esas cenizas, es que levantaron una nueva ciudad. Y por eso es que el nivel actual del suelo está 7 metros por sobre el nivel original. Algo súper interesante es que este país en total tiene 28.000 iglesias. Asimismo, 28.000. La mayoría son de la iglesia ortodoxa y destacan por su belleza interior. Miren, esta de acá obviamente está abierta al turismo, al público, así es que podemos grabar sin ningún problema y podemos apreciar todo el arte que hay aquí adentro. Algo que puede llamarles la atención es que no hay esculturas de santos, porque así es como la iglesia ortodoxa interpreta su fe. Pueden tener dibujos, cuadros de los santos, pero no figuras tridimensionales. Y también muchas tienen reliquias, algunas incluso tienen reliquias como el brazo de un santo que combatía maleficios. No es broma. Claro, y por eso lo guardaron el brazo. Pero como les digo, nada de estatuas por acá. Ahora les voy a mostrar esta que es la plaza de San Antonio. Bueno, y a un costado está la iglesia de San Antonio, que es la más antigua de todo el país. Aquí hay mucha historia y aquí está lo interesante, porque miren, a un costado de la iglesia que está reformada hay unas ruinas antiguas y esa era la antigua corte de Vlad Tepes. Ahí hay varias cosas que decir. Rumanía también está relacionada con Drácula. Sí, con Transilvania, con los vampiros y toda esa onda. Sin embargo, lamento decirles que la mayoría de lo que se sabe es falso. Y todo comenzó con el libro escrito por Bram Stoker, quien en ese entonces mezcló varios elementos de la historia rumana para crear al personaje Drácula, al conde Drácula, basado en Vlad Tepes, que fue un gobernante de acá, justamente de acá, y que fue el primero en nombrar en sus escritos a la ciudad de Bucarest. Y era súper conocido por ser bien fiero con sus adversarios. Entonces era más conocido como Vlad el Empalador, porque te tomaba prisionero y te empalaba. Eso le funcionó bastante bien porque sobre todo los otomanos, que eran quienes venían para acá y querían hacerse de estas tierras, quedaban aterrados cuando sabían que estaba cerca el Vlad Tepes. La cosa es que ni siquiera vivió en un castillo, incluso nunca vivió en el castillo de Brad, como muchos creen, sino que vivió por aquí, miren. Aquí. Eso que está ahí son las ruinas de la antigua corte de Bucarest. Ahí es donde vivía Vlad Tepes. Y esa que está ahí tapada era una antigua estatua que le hicieron. Y bueno, esto lleva años, según me dicen, años en eternas reformas. Pero en realidad no se ve nadie trabajando. Así que probablemente ahí quede. Pero como les digo, esas son las ruinas, esperando eternamente su restauración. Y ahora les voy a mostrar el edificio que es el símbolo de la época comunista en este país. El edificio que era el sueño del dictador Ceausescu por allá hace varias décadas. Y es este que está acá. El Palacio del Parlamento es el segundo edificio administrativo más grande del mundo. El más grande, sí, es el Pentágono allá en Estados Unidos. Miren, este tiene más de 1000 habitaciones. Es realmente gigante, ¿eh? El dictador quería terminarlo en 2 años, pero en realidad tardaron 13. Imagínense, o sea, hacer esto en 2 años, un poco complicada la cosa. Y estaba apurado porque su idea era dar un discurso desde ese balcón que está ahí. Pero al igual que en las películas, ese sueño nunca lo pudo cumplir. Porque antes que este edificio fuera terminado, él fue sacado del poder y murió antes de pisarlo. Y aquí viene un dato súper curioso. Adivinen quién sí salió aquí al balcón. Porque este balcón lo utilizó Michael Jackson cuando Rumanía quería demostrar que sí se estaba abriendo al mundo. Pero aquí viene un chascarro de talla mundial. Porque cuando salió al balcón dijo: "Hola, Budapest". Tan, se equivocó de ciudad. Budapest, la capital de Hungría. Bucarest, la capital de Rumanía.
Podríamos concluir que Bucarest es una ciudad que te empala, pero con estilo.